Hola, soy Miguel Zapata, abogado con más de 11 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación y maestro en Derecho Procesal Constitucional. Te platico que este podcast surge del deseo de compartir con la gente temas de derecho y más que pueden ser útiles para tu vida cotidiana, para tu día a día, para que puedas ejercer tus derechos de una mejor manera. Y por eso te doy la bienvenida a este primer episodio del ya famoso podcast de Miguel Zapata, donde hablaremos sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo es un tema que a veces yo lo considero un tanto incomprendido, un tanto rebuscado, pero trataré de platicarte de una manera más simple, más sintética, de qué se trata. Para comprenderlo mejor, tenemos que pensar primero en los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tenemos y por qué los tenemos? ¿De dónde surgen? Muy brevemente te puedo decir que la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen derechos a todas las personas por ser personas, básicamente, ¿no? Por ser personas humanas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los derechos podrían ser simples declaraciones de papel que no podemos exigirlas. Entonces, es aquí donde cobra relevancia el juicio de amparo, que es precisamente un mecanismo que la ley nos otorga para hacer exigibles estos derechos. ¿Cómo es esto? Te platico primero un poco de quiénes son las partes en el juicio. Está la parte quejosa y la autoridad responsable. También puede haber terceros interesados y también el Ministerio Público es parte en un procedimiento de amparo. Ahora, ¿para qué te platico esto si lo podemos entender mejor con una historia? Esta historia le llamamos el amparo que rescató al Parque Olvidado. En la colonia famosa de Los Elotes había un parque. No era enorme, pero era el pulmón verde del barrio. Los niños jugaban en los columpios, los vecinos hacían ejercicio y los abuelos se sentaban a ver la vida pasar. Era más que un parque, era el punto de encuentro de la comunidad. Hasta que un día algo cambió. El pasto empezó a secar, los juegos se rompieron, ya no había patos y nunca remodelaron lo que se iba a remodelar. Las lámparas dejaron de encenderse y ya no se vendían elotes debido a la inseguridad que esto ocasionaba. Los vecinos preguntaron en el municipio qué estaba pasando. La respuesta los dejó fríos. El presupuesto para mantenimiento fue reasignado a otro proyecto. El gobierno había quitado los recursos del parque sin avisar, sin consultar y sin una justificación clara. Pero había una solución, un juicio de amparo. Un abogado del barrio encontró que el presupuesto estaba aprobado desde el inicio del año y que el retiro de los recursos violaba el derecho al medio ambiente sano y el acceso a espacios públicos dignos. Presentaron un amparo indirecto y en pocos días el juez ordenó que el gobierno justificara por qué quitó los fondos, que suspendiera la reasignación del dinero, que se garantizara el mantenimiento del parque. Después de semanas de lucha, la comunidad ganó. El dinero fue devuelto, arreglaron los juegos, las lámparas volvieron a encenderse y el parque recuperó su vida. El amparo no solo salvó un parque, sino los derechos de los vecinos a disfrutar de su espacio sano. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el amparo puede frenar decisiones injustas del gobierno, protege el presupuesto de proyectos que benefician a la gente, es la herramienta real para exigir transparencia y derechos. Con esto, el amparo deja de ser un término legal y se convierte en una herramienta de cambio social. ¿Qué les parece la historia? Digamos que esto da para la reflexión. Si se fijan, hace un momento les decía quiénes son las partes en el juicio
Y si se fijan, pues quiénes son la parte quejosa en este caso, pues son los vecinos. La autoridad responsable pues sería la autoridad municipal que intervino. Y entonces aquí esto puede o da lugar, digamos, la simplificación de la historia, lo que pudiéramos entender es que dio lugar a una sentencia amparatoria que protegió a todos los vecinos de esa comunidad y los hizo que se restablecieran en el goce de su derecho a un medio ambiente sano y al libre esparcimiento. Y esta historia nos da lugar a reflexionar sobre un aspecto importante que es precisamente el motivo de este podcast, que logremos reflexionar y asimilar que si existiera un mayor conocimiento sobre lo que es el juicio de amparo y sobre lo que son los derechos, podríamos exigirlos a nuestros gobernantes. Muchas veces por el desconocimiento de los derechos que poseemos, que nos son reconocidos, y más aún el desconocimiento de la herramienta fundamental e indispensable que tenemos, como lo es el juicio de amparo, es que no exigimos a lo que tenemos derecho. Por eso debemos de entender claramente que el juicio de amparo no es un privilegio ni de los ricos ni de los delincuentes, sino que es un derecho de toda la ciudadanía que nos puede hacer o que nos dota de una herramienta importantísima para exigir lo que es nuestro. Existen distintos juicios de amparo. Digamos que formalmente podríamos hablar del juicio de amparo indirecto y del juicio de amparo directo. Sin embargo, ahora quiero enfatizar un amparo que es el amparo judicial. Esto es, y quiero hablar de él porque es el más común o el que más del que más se escucha luego y a veces se puede malinterpretar. Por amparo judicial quiero referirme al amparo que se promueve contra una sentencia, es decir, un juez ya emitió una sentencia. Si tú consideras que violó tus derechos, que resultó ilegal lo que ese juez falló, pues también el amparo es una herramienta para que esa legalidad sea restablecida o sea restituido en los derechos que consideres violados. El ejemplo que se me ocurre en este momento más accesible es que tú de pronto un día llaman a tu puerta y abres y resulta que es un actuario que viene de un juzgado civil o mercantil y pues te vienen a desalojar. Es decir, tú no fuiste escuchado en un procedimiento y ya te están sacando de tu casa, ¿no? Te están desalojando. Aquí, ¿cómo nos podría servir el juicio de amparo? Pues tú acudirías a un juez de distrito reclamando el amparo. Este sería un amparo indirecto contra una resolución de un juez, por eso lo llamo amparo judicial, y le dirías: oye, pues estoy siendo ejecutado, estoy siendo privado de mi derecho de propiedad, de mi casa, y yo ni siquiera fui oído y vencido en un juicio. Este puede ser un buen ejemplo de lo que es un amparo judicial, y también trata o pone de manifiesto la importancia de este tipo de procedimientos judiciales. Como pueden ver, el juicio de amparo es un tema muy amplio, pero pues por lo pronto me gustaría dejar aquí esta parte para después en futuros momentos pues hablar ya del amparo contra leyes, del amparo directo, amparos en materia administrativa y de muchos temas más en los que estamos inmersos como ciudadanos, donde nuestros derechos están en juego y donde tenemos que conocer esta herramienta para hacerlos valer. Recapitulando, el juicio de amparo es una pieza clave en el sistema de justicia mexicano. Puede sonar técnico, pero al final del día se trata de algo muy simple: evitar que el poder se salga de control y proteger nuestros derechos. Hemos visto en casos de injusticia, en abusos de autoridad, en decisiones arbitrarias que afectan la vida de las personas, el amparo es la última línea de defensa cuando todo lo demás falla. Aunque suene como algo exclusivo de abogados y jueces, la realidad es que nos afecta a todos.
desde el derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente, hasta la defensa de nuestras libertades más básicas. Si te gustó este tema, compártelo en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre tus derechos o has vivido casos similares o te gustaría apoyar a tu comunidad, como en el caso del parque, déjalo en los comentarios, los estaré leyendo y podremos abordarlo en futuros episodios. Gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Zapata, sígueme en las redes sociales, nos vemos pronto.